Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana, un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados, que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. La similitud del idioma y los contactos personales facilitaron la decisión de emigrar a la Argentina e iniciar una nueva vida. Además de la población de baja instrucción, también llegaron técnicos y profesionales de distintas disciplinas que, con su aporte de calidad universitaria, contribuyeron al desarrollo de grandes proyectos. Se crearon sociedades de ayuda mutua entre connacionales, cooperativas de consumo y acopio de materiales de las cosechas y de clubes deportivos que colaboraron con el crecimiento de Argentina y a dar forma a una nueva cultura nacional. Buenos días Carlos, buenos días Gonzalo. Es un gusto para nosotros integrarte al equipo de Italianísima. Tener el director de la Escuela de Arte con nosotros es un orgullo, es algo muy lindo que estamos viviendo. Qué hermoso que hayan elegido ustedes este lugar para hacer este capítulo de Italianísima. Una biblioteca, la Biblioteca Belgrano de Villa General Belgrano, que está prolija, ordenada, en una cantidad de libros hermosos. Es un lugar precioso que han elegido, una biblioteca. En mi niñez y adolescencia no había celulares, no había televisión. ¿Con qué nos entreteníamos? Con el deporte, con la radio, con los libros. Leíamos mucho, incluso teníamos la biblioteca de los colegios, una biblioteca pública en mi pueblo, que era muy chico, de este tipo. ¿Y qué hacíamos? Nos juntábamos varios amigos, aportábamos los libros que teníamos y hacíamos una pequeña biblioteca para dárselo a otros amigos, intercalar. Era hermoso. Leer un libro nos creaba la mente, nos abría la cabeza, porque creábamos los personajes. Este tiene bigote, morocho, el otro, la rubiecita con los ojos claros y los bucles, y nos íbamos, la puerta que se abría y chirriaba. Todo eso, el paisaje, el viento que sacudía los árboles, los pájaros, todo eso en nuestra cabeza se iba desarrollando por un libro.
qué maravilloso es tener libros a tu alcance. Entonces, el lugar que han elegido es ideal para este tema que vamos a tratar. Yo recuerdo leíamos La Cama del Tío Tom, Julio Verne, todas las aventuras que tenían, que es lo que nos gustaba en ese momento. Pero algo que me marcó y me dio la sensación de la pureza fue un libro que leí de jovencito, Corazón, historia de un niño de Edmondo de Amicis, un escritor italiano del norte de Italia, piamontés creo que era, que escribió muchos libros, pero el que le dio la pauta de la grandeza fue ese libro, Corazón. Edmondo de Amicis incluso vino a la Argentina, sus correligionarios en la provincia de Santa Fe. De ahí se hicieron bautismos, fiestas, todo en su honor. Fue aproximadamente en 1880 aproximadamente ahí. Y dijo después de la Argentina es la nueva Italia. Los argentinos son italianos que hablan en español. Una definición bastante particular de él en sí. En ese libro Corazón, que describe un niño que se llama Enrico, que vive en Turín, creo que en una escuela internado al parecer, porque tenía comunicaciones por cartas con sus padres, con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros, y describe hermosamente cómo experimenta situaciones que lo hacen ir creciendo emocionalmente. Es un libro pensado para conmover, con fuertes imágenes de sacrificio y en donde se destacan valores familiares como humanos, espirituales y el patriotismo. Yo recuerdo algunos de los cuentos, tantos años los recuerdo todavía, que el pequeño vigía Lombardo, que una patrulla iba en tiempos de guerra y ven un niño y dice, ay, Pop, ¿te podés subir a este árbol para divisar dónde está el enemigo? Sí, sube el niño y los enemigos lo ven y lo matan de un tiro. Después fue enterrado como un héroe, porque realmente, o sea, esos factores de patriotismo, que sería hermoso que lo estuviéramos viviendo en nuestro tiempo, sin duda alguna. Bueno, ha sido adaptado muchísimas veces a películas, el cine italiano y argentino, más aún, hasta hay un dibujo hecho por japoneses con el personaje, creo que lo denominan Marco, que describe este niño. Y uno de los capítulos más hermosos, sin duda que ha sido películas de ello, es de los Apeninos a los Andes. La madre de este niño en Italia busca un trabajo, no consigue, se viene a la Argentina y se carteaba con sus hijos que eran en Italia y pasó el tiempo y en una de esas dejaron recibir cartas. ¿Qué pasó? Dice el niño, yo voy a buscar a mi madre. Y entonces se viene de Italia a la Argentina a buscar a su madre pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Está por Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, hasta que finalmente la halla. Realmente es conmovedora y es uno de los capítulos más hermosos de este libro. Bueno, dejo de contar mi historia y la dejo a los amigos, a Carlos y a Gonzalo, que cuenten todo lo que saben de esto. Muchas gracias por venir. Bueno, Ricardo recién nos dejó una semblanza magnífica de un gran escritor italiano que se refería a Argentina. Nosotros vamos a hacer un poquito al revés, de los escritores de origen italiano, cuyos padres vinieron en las grandes inmigraciones que el gobierno argentino fomentó para la radicación de nueva mano de obra y de gente importante. Uno de los personajes que a mí me gusta destacar se hizo muy famoso a raíz de una obra que Félix Luna y Ariel Ramírez compusieron en su momento en un disco que tuvo un éxito magnífico que fue Mujeres Argentinas. Y ahí Félix Luna compuso un poema basado en un poema de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació en Suiza,
en un cantón de Lugano, donde el idioma era el italiano. Y acá la familia de ella hablaba italiano y ella también, toda la vida habló el italiano. Y ellos se radicaron en San Juan y después ella se liberó, vino a Buenos Aires y empezó a escribir en varias revistas literarias y demás, con un concepto muy vanguardista, muy modernista de ese momento, y sobre todo la impronta que ella le puso fue ese feminismo, esa defensa al feminismo que la hizo distinta en los años 25, que había casado. Rompió todos los moldes de una mujer que fumaba, una mujer que fue madre soltera y se bancó a su hijo, y que tuvo, bueno, todos conocemos la historia, que tuvo un final feo, decidió terminar con lo suyo porque realmente venía mal, venía con un cáncer, venía con fracasos sentimentales, y dos amigos de ella, Quiroga y otros más, que terminaron también en la misma situación. Y lo curioso para rescatar, en el libro de bautismo de ella nació en Sala Capriasca, y en el libro de bautismo de ella, alguien escribió, después de muerta, en ese mismo renglón del bautismo, grande poetesa morta al mare de la Plata. Eso lo escribió el cura de la parroquia. Bueno, eso con respecto a Alfonsina Storni. Otro también escritor importante, de origen de padres italianos, es Marco de Nevi. Es un escritor, es un autor teatral, es periodista, escribió mucho, y novelista. Y se destacó por escribir Ceremonia Secreta, que es una obra que fue llevada al cine varias veces, y Rosaura a las 10, que es un relato magnífico. Es un clásico de la literatura argentina. Y otro gran personaje muy querido son los hermanos Discépolo. Wow. Armando y Enrique. Armando, bueno, nació en Buenos Aires en 1887 y fue un director teatral muy conocido y dramaturgo. Él fue el creador del grotesco criollo y hizo infinidad que llenaba las carteleras porteñas de toda la temporada. El Organito, Stefano, Babilonia, Mustafa, son todas obras de él, y una sobre todo que se llama Mateo. El turista que viene a Argentina y sube a un carrito con un caballo, dice, eso se llama Mateo. Se llama Mateo por esa obra. Por el personaje. Por el personaje, exactamente, que era el que conducía el caballo de la obra, ¿no? El Mateo. Y tuvo un hermano que es muy conocido, que es Enrique Santo, dice. Nació bastante después. Y Discépolo tuvo una vida muy castigada. Él perdió a su madre, perdió a su padre biológico, se desapareció, su padre de adopción falleció y quedó como su hermano, era como el que lo protegía y que lo cuidaba, con una salud muy frágil también de Enrique, ¿no? Bueno, poeta, compositor, dramaturgo, cineasta, actor, y escribió todos los tangos tan conocidos, la letra y la música del tango. O sea, no es tan sencillo hacer las dos cosas. No. Para nada. Una es difícil. Así que dice, su vida fue un permanente desgarrarse en una sociedad injusta, escribió un crítico, ¿no? Y realmente tuvo una vida complicada, trágica. Fue un personaje sufrido. Sufrido, se ve en sus letras. Increíblemente genial, ¿no? También. Y porque escribir en tan poca letra todo un panorama, cuando uno lee Cambalache, no lo escucha, no lo ve como tango, sino como escritura, es no nombra a Argentina en ese pero habla del mundo, y se cuenta que él estaba tan renegado de todo eso que él en el centro de su casa tenía un globo terráqueo que se usaba mucho y lo tapaba con un paño negro porque no lo quería ver. Ese era su espíritu así tan sufriente y tan especial. Bueno, el Cambalache lo escribe en el año 35, también con una situación mundial compleja, y sobre todo él sufrió mucho la muerte de Gardel, le dolió mucho, y en ese momento la situación política del país era muy fea porque estaba el famoso fraude patriótico, había toda
una situación política muy deshonesta, ¿no? Para eso. Entonces él escribe ese tango que el mundo entero lo canta, ¿no? Sí, que lamentablemente está tan vigente también. Hoy, lo cantás Sí. hoy y decís, claro, Claro. fue compuesto esta semana. Es así. Así que bueno, esto es mi aporte, digamos, inicial a estos personajes de origen italiano que crearon cultura argentina. Un gran aporte, porque evidentemente a todas claras la influencia de la migración construyó nuestro acervo cultural, ¿no? O sea, a partir de todo ese movimiento migratorio, gente por lo general sufrida, escapando tal vez de situaciones o de pobreza o de guerra, ese asentamiento que se hace acá en la Argentina, ese crisol de culturas, realmente ha generado una plataforma cultural increíble, que hoy es el día de hoy que nos define, ¿no? Sí, no podría no existir sí. el tango sin eso. Sí, somos un poco todos, ¿no? Sí, O sea, sí. somos Sí, sí. un poco, nos atraviesa todo, después su fusión con el folclore argentino, con la cultura local. Realmente ha surgido, inclusive en la Argentina, surgió movimientos culturales artísticos, una expresión artística muy ligada a los hermanos Discépolo, Sí. que es el tango. El tango, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se consolida como una expresión cultural propia, única. Producto de ese crisol de culturas, de esa necesidad de reencontrarse entre esas corrientes migratorias. Obviamente empezó en lugares muy marginales, Los arrabales famosos. muy arrabalero, pero después se termina consolidando en una expresión musical única, de una identidad nacional increíble, que la podríamos comparar con el movimiento del jazz en Estados Unidos. Claro, yo creo que nosotros en la Argentina tenemos, conjuntamente con el jazz, una de las expresiones y movimientos y estilos musicales que vienen de la cultura popular del principio del siglo XX. Sí, o sea, tenemos esa bandera, ¿no? Y está reconocida en todo el mundo también, evidentemente, Sí. porque hasta en Japón veneran nuestro estilo. Obvio. Y bueno, ese tango que estaba ligado a la poesía, a la escritura, que tiene realmente una lírica increíble, yo creo que influenció en un montón. Y fíjate que hay muchos artistas de ascendencia italiana. Por ejemplo, en el rock nacional tenemos a Luis Alberto Spinetta, que fue un gran poeta y un gran músico, que generó un estilo en una época en el cual en el mundo estaban... Fíjate, Luis Alberto Spinetta nació en el 50, o sea que en el Mayo francés, claro, él tenía 18 años, ¿no? Entonces es como que ese rock que era adolescente, joven, una expresión que atravesaba el mundo y bueno, nada, yo creo que esa influencia estuvo también. Y por ejemplo, en el caso puntual, y por qué lo nombro más allá de la admiración que tengo por él y su obra, es un niño que se crió en un hogar de música. Su padre era cantor de tango. Sí. Y él desde chiquito que mamó eso, y sus tíos estaban en el ambiente de la música. Entonces fíjate cómo se ve que esa corriente migratoria, si hay algo que trajo importante, un aporte importante, fue la cultura, ¿no? O sea, la poesía y la música. Sí, moldeó todo. Después, generaciones posteriores, como por ejemplo Gustavo Cerati, también, que es un músico que obviamente no solo fue muy conocido y trascendió su obra, también hijo de esa corriente migratoria italiana, no solo trascendió en Argentina, sino que trascendió en el mundo, ¿no? Es notorio. De hecho, lamentablemente sufrió ese accidente cerebrovascular que terminó años después en su fallecimiento en una gira latinoamericana. Entonces todo eso nos remonta a poner en valor todas nuestras raíces, ¿no? Y sobre todo poner en valor y agradecimiento esto de esas corrientes migratorias que nos formaron
conjuntamente con toda la cultura autóctona que estaba acá, ¿no? Vos pensás que cuando obvio. te hablaba de Spinetta, por ejemplo, era el boom del folclore también, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ahí también hubo bastantes Sí, una cruces. simbiosis de cosas, nada queda aislado una cosa de la otra, no. está relacionado. Y el tango, bueno, tuvo un montón de músicos importantes y poetas importantes, que ya Sí. vamos a hablar seguramente de algunos de ellos. Este personaje increíble de nuestra historia cultural, que yo digo héroe anónimo, una persona que tal vez no tuvo un protagonismo, si bien fue compositor y en su momento reconocido, fue un gran maestro de piano que se llamaba Vicente Scaramuzza, nacido a finales del siglo 1885. Nació en Crotone, italiano, era un italiano, no un hijo de inmigrantes. Sí. Y realmente fue el hacedor de una gran escuela pianística, un método que inclusive en el mundo lo ponderan, lo reconocen. Un maestro que tocó y atravesó las vidas de grandes pianistas argentinos. ¿Cuáles? Por ejemplo, Marta Argerich y grandes compositores y pianistas del tango como Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, Atilio Stampone. Realmente son esos héroes que yo le digo héroe porque realmente su aporte hacia la cultura y hacia las personas, la figura del maestro, imagínate, Carlos, para mí es una figura importantísima porque es una persona que nos acompaña y nos forma y nos abre puertas. Sí, nos abre puertas. Así que bueno, la migración a nuestra cultura es importantísimo. Sí. Más que no era hijo de, sino que venía directamente de Italia con esa formación que se daba muy importante. Sí. De hecho, formado allá y generó una escuela pianística acá importantísima. Que reconocida en el mundo, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, mis respetos al señor ese Vicente gran maestro de maestros. Scaramuzza. Claro, que a su vez tuvo grandes pianistas que a su vez fueron maestros. Que una generación. Ya, de hecho, estamos hablando de músicos como Salgán, Stampone, Pugliese, Argerich y otros tantos, ¿no? Sí. Cajel también. Y siguiendo, la música, estamos componiendo una obra, música y letra, ¿no? Sí. Es en definitiva. En este caso es letra, no tiene nada que ver con la música, que es uno de los grandes escritores argentinos, con padres italianos, que es Ernesto Sábato. Ernesto Roque Sábato era el 10º hijo de 11 hijos de Giovanna Ferrari y Francesco Sábato, que era panadero, pero esos panaderos que trabajaban 25 horas por día y llegó a tener un pequeño molino harinero, una cosa, un progreso del recién llegado de la nada, que le dio formación a 10 hijos, varios universitarios, y Ernesto, que era un chico que se destacaba con su inteligencia, ¿no? Bueno, escritor ni hablar, fundamentalmente ensayista. Yo creo que la obra de ensayos de él es mucho más importante que su novela. Y aparte era doctor en física y matemática. Él se recibió en La Plata, como hizo el doctorado, se fue a París y se fue a estudiar a un instituto para estudiar lo que es la radiación del nuclear, ¿no? Estoy hablando de varios años atrás. Y también fue pintor y demás. Y él, fue otorgado el premio Cervantes en el año 84 como uno de los distinguidos escritores argentinos, ¿no? Él en Francia justamente se conectó con todo el surrealismo de esos bares nocturnos donde no paraban de hablar y creó todo ese pensamiento existencialista que después se prolongó en Sartre, en Camus y todos esos grandes escritores franceses. Y él era un torturado por la vida, las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Que la condición humana, la soledad,
el paso del tiempo, la existencia del mal, la ciencia y la moral, la tecnología como elemento de destrucción, la complejidad de la existencia y su lugar en el cosmos, la existencia de Dios, todos elementos que se ven reflejados en El túnel, que fue su obra más grande y la mejor para mi gusto, es Sobre héroes y tumbas, donde, bueno, de ahí sale una parte de ese libro que se llama El informe sobre ciegos, que después su hijo lo filmó, hizo una película. Abadón, el exterminador, o sea, pesado, ¿no? Siempre. Sí. Y al final hizo un pequeño resumen de su vida que se llama Antes del fin, donde él cuenta todas sus anécdotas, sus encuentros con todos esos grandes personajes que él vivió 99 años. Longevo. Y faltaban 2 meses para que cumpla los 100, en 2011. Y otro mérito importante para la historia argentina fue que él redactó y compiló todo la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que es la CONADEP, donde se hizo el libro más vendido de la escritura argentina, que se llama El famoso Nunca Más. Bueno, un aporte importantísimo a nuestra cultura nacional. Sí, que todo ese aporte después llevó para que se haga un juicio a ese terrorismo de Estado, y esto fue valiosísimo, ese aporte de las personas que contaban sus historias. Sí, como que recopiló ahí. Recopiló todo y después se incrementó con los juicios. Y otro personaje que es tan querible, tan querido, que es Homero Nicolás Manzione. Homero Manzione. De pie. Omar, de pie. Él nació en Añatuya, Santiago, y vivió en Buenos Aires. Por suerte, fueron a vivir al barrio de Pompeya, que le dio una visión de Buenos Aires, de los arrabales, que después se volcó en sus obras, ¿no? Los padres eran genoveses, llegados de Génova. Bueno, poeta, guionista, periodista, director de cine. Y una de las participó de la reforma universitaria de la época de Irigoyen, pero mucho participó. Fue miembro de Forja, que fue toda una organización de la juventud radical en ese momento. Y después fue presidente de SADAIC muchos años. Él formó esa sociedad de compositores que protegía a los escritores y protege a los escritores. Sí, señor. Él tuvo una lucha muy fuerte porque en el año 43 la dictadura militar de esa época prohibió el uso de algunas palabras del lunfardo que tenía mucho que ver con lo italiano. El lunfardo, todo el cocoliche que entró ahí, y esas palabras el gobierno militar medio como las prohibió, y tuvo que incluso, hay un título de una obra que él escribió que se llama, un tango que se llama Tal vez será el alcohol, lo tuvo que cambiar por Tal vez será su voz, porque el gobierno le había prohibido el alcohol. Cosas que pasan. Pasa. Y han pasado muy seguido, lamentablemente. Bueno, decirte que los tangos más conocidos es Barrio de Tango, Milonga del 900, Malena, que es toda una historia porque nadie sabe bien a quién se la escribió, pero se supone que era para quien la escribió, que no era su esposa justamente. Sí. Y Sur, que fue esa gran composición que... Casi un himno, ¿no? Es un himno. Realmente es un himno, porque... ¿Y con quién compuso todas sus obras? Con Lucio de Mares, Sebastián Piana, y Sur, fundamentalmente con Aníbal Troilo, que es el gran maestro de todo el tango de tantos años. El bandoneón mayor de Buenos Aires. Así era el gordo Troilo, Pichuk, un personaje que más que invito a todos, que más que escuchar lo que podamos decir de él, que lo escuchen. Porque realmente fue un vanguardista en más de un sentido, si bien las orquestas tenían un rol importante, ¿no?, en la vida de la comunidad, las orquestas de tango. Hay una anécdota muy interesante entre Mansi y Aníbal Troilo. Hay un tango que se llama Discepolín y cuenta la historia que Homero Mansi, internado en el hospital, le dictó la letra a Pichuco por teléfono y en el momento él le iba haciendo la música. ¡Qué bárbaro! Mira, no sé si será así, pero yo les creo. Sí, creo porque eran unos genios. Porque eran gente muy dotada. Él vivió muchos años enfermo
Mansi al Sí. final vivió muchos años con una enfermedad crónica que sí, estaba mucho Pero es tiempo muy internado. interesante, ¿no? La capacidad creativa que tienen nuestros grandes artistas que forjaron parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, Pichuco, aparte, viene también con esa tradición de la emigración, de gente humilde, él nació en el Abasto. Sí. La calle Cabrera fue su... Ah. Yo nací en Ah, la no calle me Cabrera digas. también, en Buenos Aires. Y de chiquito ya iba a lo que era el Abasto en Buenos Aires, que era un lugar de Un mundo sí, sí, que yo lo he sí, vivido mercado y eso de demás, mercado, con, claro. con mucho cruce cultural. Sí. Y él cuenta que la primera vez que se montó sobre sus piernas un bandoneón fue a los 9 años, en una fiesta que estaban tocando, y cuando los músicos se fueron a descansar, él fue y se lo puso. Digamos que a partir de ese momento, Aníbal Troilo, un gran instrumentista en el bandoneón, sí, aparte un gran compositor, ¿no? Como ya habías hablado, Sí. con un montón de colaboraciones, con sus anécdotas en sus vidas nocturnas. Sí, sí. Era un hombre de la noche. La verdad que un personaje increíble que aparte apadrinó a grandes músicos, como Me por imagino. ejemplo nuestro querido Astor Piazzolla. Ah. Hay una anécdota. Él Sí, conocía. tocó, no solo fue bandoneonista de él durante muchos años, creo que, sino que aparte terminó siendo arreglador, que no es menor. Piazzolla De Troilo. Troilo. Mirá que Troilo era un gran arreglador. Sí. Y bueno, y Astor, la anécdota está en que un día fue un ensayo, faltó el bandoneonista y era muy amigo del violinista de la orquesta. Y a sus 18 años ahí debutó. Pero hace un rato hablábamos, Carlos, de que más o menos uno termina siendo un resultado de lo que se ha vivido, ¿no? Y Piazzolla, siendo un niño en Nueva York, que él quería tocar el saxofón, no quería tocar, pero en una casa de empeño el papá vio un bandoneón y se lo regaló y terminó siendo... bandoneón, ¿no? Sí, terminó siendo bandoneonista, mirá. Sí. Y de repente, bueno, nada, toda esa formación terminó en manos de un estudio académico muy ligado al jazz y con, digamos, expresiones música clásica y demás. Y uno de los maestros le dijo, bueno, lo tuyo no está ni en el jazz ni en la música clásica, lo tuyo está en el tango. Y ahí es donde él se enfocó a componer tango. Y bueno, nos regaló la obra que nos regaló, ¿no? Monumental. Increíble. De los tangos para algunos, los tangos para muchos, y después, bueno, Parada por un Loco, una serie de cosas que, su homenaje éxitos. post-mortem a su padre, a Dios Nonino, Dios Nonino. que es el día de hoy que cualquiera de nosotros lo escucha y nos emociona. Totalmente. Y al fin y al cabo se trata de eso. Sí. Leer una poesía o escuchar una buena pieza musical que nos toque, que nos emocione y que nos invite a ser mejores. Sí, tal cual. Y a perseguir nuestros sueños, ¿no? Sí. Bueno, hemos tenido un hermoso pantallazo de la música argentina con ilustres descendientes italianos. Fue hermosísimo, Carlos, lo tuyo de escritores, magnífico. Gonzalo, te hemos robado mucho tiempo de la Escuela de Arte, pero realmente nos has pintado ese Buenos Aires, esa Argentina con esos intérpretes maravillosos que los vivimos en todo el tiempo. Realmente fue fantástico lo que han presentado en este capítulo Italianísima y debemos agradecer muy especialmente a la Biblioteca Manuel Belgrano de Villa General Belgrano, que aparte visítenla, está hermosa. Los libros, una prolijidad, una organización fantástico y nos han servido para este capítulo Italianísima tan importante como escritores y músicos descendientes italianos. Hermosísimo y muchas gracias por todo ello. La emigración es el proceso voluntario o forzado de las personas para abandonar su propio país y así establecerse temporal o permanentemente en otro. Significa la salida de la población en sentido inverso al de la inmigración.
Las motivaciones son muy variadas, pero en la mayoría de los casos obedecen a la búsqueda de mejores condiciones de vida, empleo, seguridad o formación educativa. Puede ocurrir además por una eventual persecución política, religiosa o racial, desastres naturales o conflictos bélicos. Desde Argentina, los principales destinos elegidos por los argentinos emigrantes son España, Italia, Estados Unidos, Chile y Brasil. Bueno, hola Paula, ¿cómo andás? Hola. Un placer haber podido comunicarnos con vos para charlar un ratito sobre cómo es tu vida allá en el extranjero. Bienvenida. Bueno, gracias. Yo también contenta de hacerlo. Bueno, para empezar, contanos, ¿cuántos años tenés? ¿En dónde estás viviendo? Bueno, mi nombre es Paula, tengo 26 años y soy de Misiones, Argentina, y estoy viviendo hace 1 año y medio en Suiza, en Interlaken. Contanos cómo fue la decisión para irte para allá a Suiza. ¿Fue algo que siempre quisiste? ¿Se te dio la oportunidad? ¿Fue inesperado? Bueno, yo en 2016 hice un intercambio con Alemania y como que un poco ahí se me despertó estas ganas de vivir afuera. Después volví a Argentina, por supuesto, hice mi vida y en 2024 fue como que me surgió la oportunidad de de trabajar 6 meses en Francia primero, con una agencia que conseguí el trabajo y podía estar 6 meses. Después yo tengo ciudadanía suiza y tengo familia que ha vivido acá y también, era como algo que tenía ganas de hacerlo alguna vez. Dije, bueno, primero voy a Francia y después en invierno me voy a Suiza. Fue eso lo que hice. Más que nada porque tenía la ciudadanía, sabía que se podía ahorrar bien y me trajo eso. Y tenés familia allá, no estás sola, digamos. Tengo prima segunda, pero igual tampoco es que tengo tanta relación. Sí, obvio, sé que están, pero no es que es algo Claro. tan cercano. ¿Y actualmente a qué te estás dedicando? ¿Estás trabajando, estudiando? Sí, yo trabajo de pastelera en un hotel y desde que estoy acá en Europa trabajo de eso. ¿Y estudiaste, o sea, para ser pastelera estudiaste acá y ya Sí, tenías el título cuando fuiste? yo estaba viviendo en Córdoba y estudié gastronomía y también pastelería. Y ahí fue que cuando terminé pastelería fue que me fui a Francia. Esos 6 meses. ¿Conseguiste allá en Suiza un trabajo en un hotel de pastelera? Bueno, estando en Francia, por el verano, digamos, era desde abril hasta octubre que tenía trabajo ahí. Yo en agosto, septiembre me puse a buscar trabajo para el invierno, que sería Claro. más o menos en noviembre. Me puse a full buscando trabajo en páginas web, en grupos de Facebook, por internet. Y tuve las entrevistas estando en Francia. Y quedé para un trabajo acá en Suiza y fue como, que me daban el alojamiento, Claro. como que me organizaban un poco la vida, entonces era, ahí estuve 6 meses al principio. Después fue que me cambié de trabajo nuevamente y ya estando más en esta zona, como que ya Claro. sabía cómo moverme, no era lo mismo. Y era más fácil quizás. Sí, mucho más. Hoy en día, ¿cómo es tu día a día allá? ¿Horarios? ¿Cómo es? Yo empiezo a trabajar generalmente al mediodía, a eso de las 1, y termino a eso de las 10:15. Así que como que a la mañana es mi momento de hacer las cosas, tipo mis hobbies. Trato de ir al gimnasio, hacer las compras, limpiar mi casa, hacer alguna cosa que me gusta. En verano me gusta ir mucho al lago a la mañana, que es como muy tranquilo. Después cuando tengo días libres, también trato de, no sé, descansar, o si es verano me gusta estar haciendo actividades al aire libre, trekking o también nadando, yendo al lago, andando en bicicleta. Y en cuanto a la rutina, los horarios son bastante diferentes a Argentina. Onda, acá
se cena a las 7 de la tarde. Claro. O sea, se cena, yo no lo hago, pero es como lo estándar. Sí, sí. Si uno quiere salir a tomar algo, tipo 12:30 ya cerró el bar al que se puede Claro. tomar algo. Por ahí acá donde estoy hay algunos boliches y eso, pero bueno, no son como los de Argentina. Pero bueno, duran bastante, cierran como a las 4 o 5, así que está bien. Pero yo creo que es bastante normal, o sea, a mí como que me gusta, digamos, los fines de semana salgo, estoy en mi casa. Sí, obvio, gastronomía tiene estos horarios de que, bueno, no hago un horario de oficina que es de, no sé, de 8 a 5 Claro, o de sí. 9 a 6, sino que lo hago más como de noche. En cuanto a la vida social que vos recién me estabas mencionando, ¿te costó adaptarte quizás a esos horarios de que salen más temprano o tienen distintas Eh, costumbres, ¿no? lo de la comida a las 7 de la tarde sí me cuesta porque es como que no tengo hambre, no me veo Claro. comiendo tan temprano. La vida social, acá donde estoy, hay muchísimos extranjeros, hay muchos argentinos, muchos latinos, mucha gente de afuera. Entonces, De gente latina. sí, entonces, y mucha gente que también emigra. Entonces, cuando otros emigrantes como que están más abiertos a hacerse amigos, entonces es como mucho más fácil. Y también tengo muchos amigos argentinos donde estoy trabajando también. Entonces es como mucho más fácil. La verdad que amigos suizos no tengo y no conozco tanto porque, no sé, la vida no me deja tan cerca a los suizos, pero bueno, en mi círculo es como que somos más latinos, más... También hay muchos... Bueno, estoy de novia con un portugués, entonces también es como... Son más cálidos que los Claro. suizos. Eso te iba a decir, los suizos son personas más frías, ¿no? Quizás no tienen ese afecto que tienen los argentinos o los latinos, ¿puede ser? Sí, a ver, son fríos, pero son muy amables, como que te reciben, o sea, en tu casa, en su casa te reciben bien, te, te preguntan cómo estás, como que son personas amables y tipo polite, como muy Sí. políticamente correctas. Entonces, en ese sentido bien, pero bueno, ahora como que hacerte amiga o tratar de estar como un poco más, involucrarte más es como más complicado, no son son un poco más cerrados. Y hablando un poco sobre las diferencias entre tu trabajo allá y acá, ¿encontraste alguno? Bueno, no sé si acá trabajaste como pastelera, pero acá sí estudiaste la pastelería. Sí, bueno, de pastelera no trabajé en Argentina, sí trabajé un tiempito en distintos lugares en Córdoba, en cafeterías, en gastronomía, digamos. Creo que lo principal es el sueldo, que obviamente acá un sueldo en gastronomía te con un sueldo en gastronomía puedes vivir bien y Claro, puedes ahorrar. te alcanza. Sí, te alcanza. Y además que acá tenés 2 días libres y en Argentina entiendo que es solamente un día libre. Yo trabajo en hoteles, entonces por ahí la infraestructura es como mucho mejor. Allá trabajaba Claro. en cafetería, que estaban bastante bien, pero bueno, por ahí te puede tocar que no esté tan bien la infraestructura para trabajar, digamos. Eh, Y la comida supongo que cambia muchísimo, ¿no? Va, o la sí. pastelería. Sí, acá yo trato por ahí, las cosas que hago en pastelería no son tan suizas, Ah, ok. pero, pero lo que es gastronomía, sí, acá, bueno, mucha fondue, mucho queso, raclette, rosti, que es una papa rallada con una tortilla. eh, por ahí cosas como más... Hay ciertos cortes de carne, hay, no sé, muy pocos en comparación a Argentina, Claro. entonces como que siempre se come lo mismo. Sopas, comen como pesado, pero a la vez muy liviano. O sea, tienen... sí, es muy distinto a Argentina. Creo que en Argentina, bueno, tenemos como otras cosas que acá no. Ya sea la carne, las verduras, bueno, acá en Suiza los vegetales y las frutas para mí no tienen nada de sabor. Mira, No sé qué si loco. porque ahora es invierno o porque tal vez como que traen muchas cosas de afuera, entonces no sé qué se pierde ahí. Las cosas que sí son de acá, que se cultivan acá, manzanas, en la época de manzanas, los frutos rojos, etcétera, sí tienen sabor, pero no Claro. sé, hay otras cosas que como que no. Mira. Entonces, sí, cambia bastante.
Y hablando un poco sobre cómo fue tu momento de dejar Argentina e irte para allá, ¿se te hizo difícil? ¿Te costó? Sí, sí, bueno, para mí tomar la decisión fue complicado, pero bueno, una vez que ya me decidí fue como, bueno, voy a mandarle para adelante. Obvio, cuando me fui es como que estaba con un montón de miedo, encima me fui sola, era como llegar a un país que nunca, que no conozco a nadie, que no sé me va a pasar, digamos. Obviamente te da mucho miedo y te pone nerviosa, pero bueno, una vez que estuve ahí, dije, bueno, esto es momentáneo, ya va a pasar, Claro, la pasó. enfrentás y Ahí fue pasó. como, sí, me fui tranquilizando y bueno, esperé siempre lo mejor y bueno, sí. Obviamente hay momentos que uno tiene bajones y eso porque, bueno, es normal, pero Sí, yo obvio. siempre tuve esa, digamos, esa mirada de que esto es normal. Es normal que me bajone, que me dé miedo, que esté como con algunas cosas, pero bueno, ya va a pasar. Obvio, a cualquiera que se vaya Sí, le va a pasar lo mismo. sí, sí, sí. Em, ¿Sentís que valió la pena el cambio que hiciste? O sea, ¿te imaginás tu vida acá si no hubieses decidido irte? No, no, y la verdad que, o sea, bueno, mi vida cambió totalmente. Yo, bueno, soy de Misiones, vivía en Córdoba con mi hermana, todavía estaba como medio estudiando, medio ahí en esa. Y ahora es como, bueno, pasaron 2 años casi y ya estoy como que tengo mi propio departamento, estoy en pareja, como que tengo mis cosas, mis proyectos, como que vivir acá me permite tener como proyectar a futuro y estar como más organizada en ciertas cosas que bueno, a mí me interesan y me importan, digamos. ¿Volviste en Eh, algún momento para acá? ¿Unos sí, días o sí, algo? volví al año. También por suerte tuve, ahora en un mes me visita mi mamá y me visita mi hermana, entonces también como que no pasa tanto tiempo y mi idea es a fin de año también ir a Argentina de vuelta. Y cuando volviste, ¿no se te cruzó por la cabeza decir, no, bueno, me quedo? Porque yo he No, escuchado gente que le pasa que dice, bueno, vino acá de visita y no sé, no se quiso volver. no, no me pasó eso. Obvio, de vez en cuando te pasa estando acá que decís, uy, ¿cómo será volver o estar allá? O no sé, si algún día quiero volver, ¿cómo haría para volver? O Claro, dónde me gustaría estar, digamos. Pero por el momento es como que yo tengo muy mentalizado que al menos unos años más me voy a quedar acá y bueno, hago mi vida acá y me siento como que mi vida es acá, digamos. bien. Y como para ir cerrando, Sí. ¿qué consejo le dirías a alguien que también se quiere ir a vivir al exterior y quiere experimentar eso que vos hiciste? Yo creo que si hay alguien que tiene como en la cabeza eso que le da vueltas de decir, ay, me quiero ir, pero me da miedo, pero esto, como que mi consejo es que lo hagan igual. O sea, por ahí hacerlo ese peso de decir, bueno, me voy para siempre. No, tal vez me voy Claro. un año, me voy Y 6 veo qué meses. pasa y de última vuelvo. Sí, al menos yo lo hice así y como que siempre me sirvió, digamos, ponerme como tantos años o tanto tiempo más o menos para que me sea como más leve. Claro. Bueno, ya para cerrar, ¿qué fue lo que más te marcó de esta experiencia y lo que estás viviendo? Bueno, yo creo que todo, hacerlo sola más que nada es como que tener esos momentos así te enseñan, digamos, cómo vos podés sobrepasarlo y una vez que lo sobrepasás, cómo te marca, digamos, decir, bueno, yo pasé por esto y no me transformó tanto, o sí, eh, ya sea, no sé, la cultura que es distinta, el idioma, por ahí te pasa que algún día alguien te trata mal, eh, todas esas cosas que por ahí en tu país no te van a pasar tan fácilmente, al hacerlo acá es como que te vas como preparando, digamos, te va como Claro, curtiendo, digamos. Entonces, sí, yo creo que un poco todo te cambia. claro. Sí, sí, Sí. como que terminás cambiando en un montón de aspectos y terminás aprendiendo, supongo que bastante sobre vos y sobre distintos aspectos que
que como no experimentabas no los conocías sobre vos misma, ¿no? Y además, como estás en otro país, como que te vas amoldando un poco a esa cultura, por más Claro. que no te des cuenta. Entonces te vas cambiando. Muchísimas gracias, Paula. Fue un Bueno, placer gracias a vos. haber hablado con vos. Eh, Nada, espero que nos veamos próximamente. Te mando un Dale. saludo. Muchas Gracias. gracias. Un beso. Bueno, amigos de Italianísima, buenas tardes. Estamos en la Champañera San Lorenzo, propiedad del ingeniero José Luis Bruso, ingeniero metalúrgico, ¿verdad? Sí. Y de su esposa Liliana, Sí. quienes han tenido la amabilidad de invitarnos para poder, aparte de recorrer el establecimiento, entrevistar a su enólogo, el señor Luciano Vettori. Luciano, en nombre de Italianísima, un gusto y muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Muchas gracias. Luciano es un enólogo, yo quiero decir, es un enólogo que nos viene a visitar, es un especialista, es humilde, pero número uno en hacer Prosecco y en la calidad superior, que el DOCG, es Valdobbiadene Conegliano. El La número zona uno. ideal. La calidad DOCG se llama Valdobbiadene Conegliano. Perfecto. Es mejor, es superior al Prosecco. Es el DOC, ¿no es cierto? Un DOC, DOCG. denominación de origen controlado. Garantizada. 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 También DOCG. Perfecto. Perfecto. Correcto. Un espumoso de aquellos, digamos. Sí. Luciano, ¿dónde naciste? ¿Cuántos años tenés? ¿Y qué te hizo abrazar esta profesión tan hermosa? Yo hablo italiano, no hablo bien español. Nací en Conegliano, provincia de Treviso. Este año cumplo 60 años. Estudié en la primera escuela enológica de Conegliano, que es la primera escuela enológica en Italia. Y realizo este trabajo desde hace 35 años. Ho perso il conto, ma sono ormai 35 anni. 35 años, muy bien. Como ven, es un enólogo de primera que ha ejercido hace un tiempo y que se ha preparado como corresponde, digamos. Una Sí. escuela que es un lujo, por supuesto. Sí, sí. Bueno, Luciano, vamos directamente al Prosecco. La zona del cultivo del Prosecco en Italia y qué uva se utiliza. La zona de cultivo son dos para el Prosecco: DOC, denominación de origen controlado, y otra para la superior DOCG, denominación de origen controlada garantizada. Para el Prosecco DOC se utilizan dos regiones, el Véneto y el Friuli, y 9 provincias. 4 provincias corresponden al Véneto, mientras que al Friuli responden 7 provincias y se suman Verona y Rovigo. La uva que se utiliza es la uva glera, de la cual se obtiene el vino Prosecco. Esta diferencia la hicieron en el año 2009 para proteger y tutelar el nombre del Prosecco. No se puede proteger el nombre de un viñedo, pero sí el de un vino. Este nombre está ligado al origen geográfico de un pueblito que se llama Prosecco, en la provincia de Trieste. Sería el noreste de Italia, más o menos. Se encuentra en el noreste, donde está Venecia. ¿Cómo llega la uva glera a esta zona? Para mí fue una gran sorpresa y pude observar que la uva glera aquí se adapta muy bien, mantiene la acidez, los sabores frutados y un buen aroma. Las condiciones del terreno y el clima son favorables, ya que nos encontramos a una altura sobre el nivel del mar de 600 metros.
buen clima fresco y una discreta humedad, con lo cual la uva glera se adapta al E medio. sono tutti requisiti che possono fare in modo che l'uva glera si esprima al meglio. O sea que hemos tenido suerte en la zona, José Luis, porque la gran cantidad de bodegas que han proliferado y todo, y tal vez porque hemos hallado una zona, un suelo que se asemeja bastante al suelo nuestro, por ejemplo, de Mendoza Sí. o de la región de Cuyo, ¿no es cierto? Que ha permitido sacar vinos de calidad en la región, evidentemente. Sí, y con la glera Ni hablemos. de corajudos. ¿Por qué? Porque me llevó a poder lograr traer glera, la uva glera, un poco por, como nos pasa a todos, por nostalgia, por traer algo italiano a esta zona. Por eso trajimos la glera y realmente se está desarrollando bien, se expresa bien. Luciano, las características en general del Prosecco y cómo se produce su fermentación. Tengo entendido que es el método Charmat. ¿Podés explicar de paso la diferencia entre el Charmat y el Champenois? Hay diferencia entre el método Champenois y el Charmat. En el método Champenois se produce una primera fermentación con vino base, seguido del embotellamiento, mientras que en el método Charmat el vino base pasa a un gran contenedor de acero inoxidable en autoclave para ser presurizado. Con el método Charmat se quiere mantener la frescura, el aroma y las características del Prosecco, que son propias. Bajo grado alcohólico, aroma fresco, floral y frutado, floral del espino blanco, acacia y glicina. Florales como el de la pera, manzana, frutos rojos y a veces de frutas tropicales muy suaves, de cuerpo ligero. Es un vino delgado, esbelto y fresco. No es un vino para grandes comidas, ni para grandes ocasiones. Y es por eso que se tornó un vino popular y fácil de beber. Non serve un grande pranzo, una grande occasione, un motivo particolare. E questo è proprio quello che ha reso il Prosecco così popolare, perché è facile da bere. El sabor final es un sabor seco. Sí, inicialmente había una versión principal del Prosecco en Italia y en el Véneto más suave, para favorecer un sabor más aromático y frutado en boca. Ahora se está reafirmando la versión Brut, con un poco menos de azúcar, donde se destacan más el aroma y el gusto de la uva con menos cobertura de azúcar. La versión Brut es la que están dando un poco mejor al final, pero siempre suave, afrutado y fresco, con mayor acidez y más seco. Quindi la versione Brut forse è quella che sta andando un po' di più, ma il finale è sempre morbido, fruttato e fresco, con una buona acidità, mai troppo secco però. Groseramente, para los cuasi ignorantes como nosotros, la comparación con el champán tradicional. A diferencia del champán, el Prosecco tiene un grado alcohólico más bajo. También tiende a mantener los aromas primarios de la vendimia y de la uva. En cambio, el champán es menos suave. El tiempo de elaboración del método Charmat va desde un mínimo de 2 meses hasta 6 meses, mientras que el método Champenois tiene un mínimo de entre 12, 24 o 30 meses. 2 mesi, però si può anche fare uno Charmat lungo e arrivare ai 6 mesi. Mentre uno Champenois si arriva a minimo i 12 mesi, però si va anche 24, 30 mesi, quindi 3 o 3 años. Sí, anche 3 Este anni. periodo cambia según la calidad del vino y según la variedad de la uva y su composición bacteriana.
El champán es un producto más complejo en su elaboración. En cambio, el prosecco mantiene la frescura y los aromas del viñedo. Luciano, José Luis, en nombre de Italianísima, muchísimas gracias. Nos han harto ilustrado con respecto a lo que pasa con el champán y con el famoso y tan de moda prosecco. Muchísimas gracias. Bueno, salud. Salud. Gracias. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.